Ready? Go. Ciberpaz. Saquémosle provecho a la tecnología. Ciberpaz. Generando conciencia y empatía. Ser un ciberciudadano que cuida el planeta y genera conciencia. Eso es Ciberpaz. A un clic para ser potencia de la vida. A un clic de empatía con toda la comunidad. Ciberpaz. Para ser mejores ciberciudadanos. Ciberpaz. Aprender de mi entorno digital. Ciberpaz. Es potencia de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando tus derechos digitales son vulnerados en el entorno digital? Para nadie es un secreto que las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido positivamente en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el entorno digital también es un espacio hostil para las personas. Desde este lugar también se producen graves violaciones a tus derechos, como por ejemplo la vulneración de tu intimidad, tu privacidad y el derecho de expresarte libremente. Por eso, en este nuevo capítulo del podcast de Ciberpaz, hablaremos sobre lo que implica la violación a tus derechos digitales y la urgencia de un instrumento que los proteja. Saludamos a nuestra audiencia, mi nombre es Ana Lucía Díaz, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Ciberpaz, programa de la Dirección de Apropiación Digital del Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones. En este capítulo vamos a conocer cómo es que el entorno digital se vulneran los derechos de las personas y vamos a descubrir qué hacer en estos casos. Para abordar este tema nos acompaña un invitado muy especial, David Sarmiento, docente e investigador universitario en temas de ciberseguridad y creador del primer programa de economía digital en Colombia. David, bienvenido a este podcast, muchas gracias por acompañarnos y que nos ayudes también con tus aportes y que le contemos a los oyentes tus experiencias. Muchas gracias a ti por invitarme. Entrando en materia, Davis, ¿qué son los derechos digitales y cómo afectan a los usuarios en el contexto actual de la educación digital? Bueno, los derechos digitales son nuevos porque son los derechos humanos enfocados en el entorno digital. Esto fue algo que hizo las Naciones Unidas en el año 2012, donde estableció que no solamente los derechos humanos tenían que protegerse fuera del entorno digital, sino también dentro del entorno digital. Entonces se puede decir que son unos derechos relativamente nuevos, jóvenes, que hasta ahora se está gestando y se están tipificando. No existe ante la Organización de Naciones Unidas o ante la ADPIC unos derechos digitales como tal. Se están gestando, cada región y cada país lo está organizando. Sin embargo, esto hasta ahora se está construyendo la parte jurídica del asunto. Hay diferentes derechos que están relacionados con el uso, con el manejo, con la apropiación y con la creación de contenidos digitales. Y ahí es donde está enfocado el tema de derechos digitales. Ok. ¿Y cuáles son esos desafíos principales que enfrentan las instituciones educativas y las comunidades para proteger los derechos digitales de estudiantes y docentes? Pues ese es un tema que ahorita se está trabajando en todas las instituciones públicas y privadas del país. Tenemos en este momento un tema muy fuerte con el tema de inteligencia artificial, donde no está tipificado el tema de inteligencia artificial dentro de los derechos y deberes tanto de los profesores como de los estudiantes. En el tema de transcripción escrita o plagio, sí hay una tipificación en los reglamentos, está tipificado dentro de la legislación nacional, pero con la IA no hemos podido hacerlo. Entonces, uno encuentra elementos de la inteligencia artificial que pueden ser utilizados y que deberían ser utilizados, porque la inteligencia artificial está para apoyar la educación, pero
hemos encontrado muchos casos y lo que ha sido este año ha sido un año muy crítico en el tema. Se ha hablado mucho sobre eso e infortunadamente todavía no hay algo en la ley ni de las instituciones ni una ley nacional que pueda darnos unos lineamientos sobre cómo manejar el tema. Es un desafío tremendo que tenemos en las instituciones de educación media, básica y educación superior. Ya mencionaste el tema de la implementación de la IA en instituciones educativas, pero yo siento que también los docentes están un paso más adelante, entonces también se están entrando a la onda de toda esta tecnología y las herramientas que tenemos. También están buscando esas aplicaciones para detectar cuando un trabajo está siendo ya sea plagiado o sea sacado literalmente de IA. Creo que es un reto más que todo para las instituciones educativas. ¿Cómo podríamos ayudar a los docentes? Difícil porque, pues primero, las aplicaciones de antiplagio en inteligencia artificial no están desarrolladas del todo. Entonces, hemos encontrado que podemos tener información que realmente no es hecha por una IA y estas aplicaciones las consideran 100% IA. Y eso ha sido un problema. Segundo, el tema de los profesores. Creo que, al igual que con la educación digital, nosotros los docentes venimos de una generación que no era de educación digital y algunos hemos hecho esa migración, pero no todos lo han hecho. Y eso ha generado resistencia en implementar la educación digital o la educación virtual. Con la inteligencia artificial está pasando la misma situación. Hay profesores que no aceptan que los estudiantes pueden utilizar la inteligencia artificial para su bien, como se utilizó en Internet o como se han utilizado muchas herramientas tecnológicas. Está pasando con la inteligencia artificial. Entonces uno encuentra resistencia en muchos compañeros, en muchos directivos y en muchas instituciones educativas. Las instituciones educativas van a un ritmo mucho más lento que los docentes y mucho más lento que los estudiantes. Si tú ves las universidades y si tú ves las instituciones de educación básica y media, todavía no han migrado a la educación virtual o a la educación digital. Programas como Cyberpaz son un programa que está muy adelantado a muchos procesos que no se han hecho en Colombia. Las instituciones tienen un gran reto de llegar ahí. El problema es que muchas veces esas instituciones les cuesta el cambio, les da miedo cambiar. Y ese yo creo que es el mayor reto. ¿Cómo hacer que las instituciones cambien para que lleguemos a ese proceso? Es muy difícil. Y que además es necesario también buscar las alternativas para que desde la educación de los jóvenes y también pues los docentes busquemos alternativas para que los derechos de autor también se respeten, porque estamos cayendo también en eso. ¿Cómo podríamos también avanzar en eso? ¿Qué herramientas podríamos hacer o qué acciones o buenas prácticas podríamos implementar? Bueno, lo primero es generar los espacios desde edad temprana de respetar los derechos de autor. Eso que yo creo que es algo fundamental. Se ha hecho desde el acuerdo del 94 de derechos de propiedad intelectual para el comercio y se ha intentado implementar esos derechos en la educación, tanto básica como universitaria. Ahora, hay que meterle a esa educación la implementación de los derechos digitales y la necesidad de que estas personas tengan la capacidad de respetar los derechos de autor en la parte digital. Eso digamos que es primero, que es el tema cultural. Y segundo, se tiene que construir toda una legislación sobre el tema. Lo decía el director de las fintech del Lulobank, que nosotros estamos en una fase 1 en el tema de inteligencia artificial, donde no está implementada la reglamentación. Eso ocurre entre la fase 2 y la fase 3. Cuando haya esos reglamentos, las personas van a entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso, pues, nos va a ayudar a canalizar este tema de respetar esos derechos y de respetar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la implementación. Por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial. Entonces, ahí
Hay muchos elementos que se pueden hacer, pero hasta ahora se están construyendo. Estamos en una primera fase que es el boom de toda esta tecnología, de descubrir. Total. Y es que hay esa delgada línea entre, claro, la IA tiene esas herramientas para poder ayudarnos de acuerdo a las buenas prácticas en temas educativos, pero también desde ahí podemos hacer, digamos, que se vulneren nuestros derechos digitales también. Entonces, implementar o fomentar buenas prácticas es demasiado necesario desde las instituciones. Sí. Y los programas como tal. Sí, claro, hay que fomentarlos desde la construcción de la educación, de la formación de competencias blandas del estudiante, como también desde la implementación y el conocimiento de todo el derecho de propiedad intelectual. Es sorprendente que muchas veces los estudiantes en universitario, incluso en posgrado, desconocen qué es el derecho a propiedad intelectual. Ellos no tienen la claridad, por ejemplo, de que si un trabajo de grado le hacen una transcripción, están haciendo algo que es muy mal. O desconocen que si no existe una citación está muy mal. Ahorita menos con la inteligencia artificial lo implementan. Hay algo que es muy importante y es entender que la inteligencia artificial es una herramienta, no es algo que facilite la implementación del trabajo, porque es que eso es lo que está pasando. Muchos estudiantes, no, la inteligencia artificial me explica este tema, entonces yo lo pongo como está. No, es utilizar la herramienta, pero hacer el trabajo con la herramienta. Hago la analogía con, por ejemplo, con la máquina de escribir. Cuando uno tenía la máquina de escribir y pasa a computador, el computador agiliza mucho más la implementación. Es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Estamos mejorando procesos, no cambiando procesos. Y ahí es donde los estudiantes tienen que generar esta implementación y acomodarse a estas nuevas tecnologías. Ciberpaz, digamos que uno de sus componentes es el uso responsable y seguro de las tecnologías. ¿Qué acciones puede tomar una comunidad como Ciberpaz para poder promover el respeto de los derechos digitales y pues evitar también la vulneración de los derechos? Lo primero que creo es el conocimiento, o sea, que conozcan qué son los derechos digitales, por qué es importante los derechos digitales, qué pasa cuando se vulneran los derechos digitales. Yo creo que eso es un elemento fundamental que puede implementar Ciberpaz en este tema. Además de eso, generar las herramientas para que las personas desde temprana edad hasta 11, hasta media vocacional, puedan llegar a generar estas herramientas para utilizar bien las herramientas de tecnología, utilizar bien las herramientas de inteligencia artificial y se genere una costumbre en las personas de utilizarlas bien. Yo creo que Ciberpaz es una herramienta, o puede utilizar unas herramientas valiosísimas en ese tema, ¿sí? Y eso puede hacer que las personas generen una cultura digital. Claro que sí. Una de las inquietudes que tenemos desde Ciberpaz también es cómo nosotros podemos implementar políticas públicas en las instituciones para que nos puedan ayudar a proteger esos derechos de autor, esos derechos digitales y también que promuevan la creatividad en el intercambio del conocimiento, porque es necesario fomentar esa cultura y esa sociedad del conocimiento en todo el territorio nacional. ¿Cómo lo podemos hacer también? Bueno, primero yo creo que tenemos que implementar la carta que se hizo en el año 2023, que le hicieron los países de América Latina sobre derechos digitales, porque esa carta existe, pero no está tipificada en la legislación nacional. Entonces yo creo que debemos tipificar esa carta y hacer que esa carta se vuelva legislación nacional. De ahí tiene que bajar como un decreto y esos decretos tienen que permearse en las instituciones. En la parte de las instituciones educativas, la nueva ley de educación que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro tiene que tener esos elementos, tiene que tener elementos de la educación digital que son muy importantes y necesarios. Y eso él lo ha manifestado muy abiertamente y yo creo que eso debe implementarse. Danos unos ejemplos de contenidos que estén protegidos por derechos de autor y derechos digitales en Internet. Bueno, de derechos de autor hay gran cantidad. Siempre cuento la historia del moco y del pajero, ¿sí? Que eran dos carros que llegaron aquí a Colombia, pero que no se les podía llamar así, porque pues que uno vaya a comprarse un moco
como carro o un pajero como carro, pues eso no suena bien acá. Entonces, les cambiaron los nombres a los carros. Si ustedes los conocen en el mundo se llaman mocos y pajeros. Pero acá se llaman de otra forma. Recuerdo que uno se llama, es el Dacia, es que no me acuerdo del nombre, pero les implementaron otros nombres diferentes. Pero, por ejemplo, ejemplos actuales, está el caso de Mango, ¿sí? Que Mango es un caso muy curioso por culpa de Argentina. En Argentina las cosas no se pueden llamar como frutas. Entonces, cuando llega Mango allá, le dicen, no, usted no se puede llamar Mango. Entonces Mango se inventó la otra marca, que creo que las mujeres lo conocen más, la otra marca de Mango, pero ellos aquí en Colombia tienen la marca original de Mango y tienen la otra marca. Ahí se está haciendo protección de marca, porque pues una cosa que se llama Mango, tal vez en otros países se implementa la decisión de no colocar ese nombre, porque ese nombre puede llegar a generar problemas de derechos de propiedad intelectual. Claro. Ahora, en el caso de Colombia, uno de los más conocidos es el caso de la plataforma Amazon. Amazon, cuando llega a Colombia y quiere implementarlo en Colombia, se da cuenta que hay un dominio que se llama Amazon, que es una organización de la Amazonía que protege los derechos de la biodiversidad en la Amazonía. Amazon no pudo implementar su plataforma Amazon en Colombia porque está violando los derechos, porque hay una página que ya se conoce de esa manera. Entonces, ahí es donde se empieza a preguntarse cómo uno protege los derechos de empresas que están acá. Hay muchas empresas en el mundo que llegan a Colombia y encuentran dominios o encuentran marcas muy parecidas. Y es ahí, tristemente en el mundo, no existe una clasificación NISA o una clasificación de marcas que sí en temas de derecho digital. Todavía no existe y hasta ahora se está construyendo en ese tema. Ya que hablas de marcas, te quiero preguntar sobre Temu. Conoces Temu, ¿cierto? Sí, claro. Y toda la controversia que hay detrás de todo este comercio electrónico respecto, uno, a los derechos de autor, porque hay muchas marcas que incluso colombianas se han quejado de que usan sus diseños y los venden obviamente más barato y hay una descompensación significativa en los precios, en la calidad claramente. ¿Cómo podemos nosotros implementar acciones prácticas para que no usen nuestro contenido sin permiso y cuáles son las implicaciones que hay a partir de eso? Lo primero hay que construir una legislación de marketing o de marca digital. En Colombia todavía seguimos con una legislación de marca física que se ha desarrollado y es muy interesante, pero que no la pudimos utilizar en el tema digital. Y Temu es como esa cachetada que nos dicen, oiga, tenemos que hacer una legislación de marca, como se hace en España, de marca digital. Y ahí, digamos que está la primera acción. Desde esa acción se deben construir instituciones y mecanismos que permitan o que limiten a marcas como Temu a hacer o a implementar este tipo de estrategias que pueden afectar a la industria nacional. Dentro de la legislación de la Organización Mundial de Comercio está la implementación de salvaguardas, sí, pero no para temas físicos, pero no para temas digitales. Uno podría implementar una salvaguarda digital diciendo, esta empresa me está afectando el mercado nacional. Entonces, se deben implementar esos mecanismos y esas instituciones, pero no sin antes tener una legislación que nos pueda limitar en ese tema. O sea que hay un hueco. Exacto, hay un hueco legal terrible en ese tema. Ahora ya en temas más prácticos y de personas naturales, ¿cuáles son esas acciones que nosotros podemos hacer para que nuestros contenidos no sean utilizados sin permiso? Es un tema difícil y depende del tipo de contenido, porque si estamos hablando en el tema comercial, ahorita la proliferación de herramientas digitales, de plataformas digitales, nos dificulta la forma de proteger nuestras marcas y nuestros contenidos. Ha sido un tema muy difícil. Hay algunos como Facebook o Twitter que tienen alguna legislación, pero en muchos casos esa legislación no es suficiente para que nuestras marcas sean protegidas. Han existido muchos casos donde han robado marcas, las han implementado en otro lado y no hay una forma de contenerlo, al menos en la parte digital.
Creo que en un principio hay que hacer un tema cultural de enseñar a las personas que esto también es un derecho de marca. La marca no es solamente una marca registrada. Si yo tengo una marca notoria, como pasa con las marcas físicas, pues eso también hay que respetarlo. Y hay que respetar que esa marca notoria, que la gente la reconozca porque es mi marca, me hace ya un derecho in situ dentro de la ley. No tiene que ser una marca registrada, tiene que ser una marca que conozca a la gente. Entonces ahí tiene que haber un tema cultural o un tema de proceso de educación para las personas para entender que las marcas digitales también tienen un respeto y uno tiene que respetar si uno saca una marca. Pero ahorita sin legislación, sin una reglamentación de marca digital en Colombia o en los países que no la tienen, es muy difícil. Te quería preguntar, nosotros digamos que acá en Colombia hacemos un registro de marca ante Cámara de Comercio y la Superintendencia sí. de Industria y Comercio. No hay un ítem o una cláusula que diga también algo como relacionado al tema digital. No, señora. O sea, está con la legislación del decreto 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que está fomentado con el derecho de la OMP y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Pero no hay una reglamentación en temas digitales. Se supone que si es un derecho de marca, la marca también protege la marca digital. Lo que pasa es que habla de espacios físicos, claro, no de espacios digitales. O sea que los emprendimientos, digamos que después de pandemia hubo demasiado emprendimiento digital. No hay forma de controlar que de pronto una marca ya esté posicionada en Internet o en Instagram, que básicamente ahí se producen todos esos emprendimientos, o en TikTok. Tampoco se puede hacer, digamos, un proceso de demanda, de denuncia, para que respeten los derechos de autor de la marca. Se puede corroborar bajo los lineamientos que tiene las actuales leyes de protección a derechos de propiedad intelectual que tienen para propiedades físicas, pero no hay una comprobación de que, por ejemplo, si yo saqué una marca y otro la utiliza, yo fui el que la saqué primero, porque no hay un control en el tema digital. ¿Sí? En el tema digital no hay ese control. No, es que yo lo saqué en WhatsApp. Primero, ¿cómo me lo compruebas? Al menos las marcas físicas sí las puedo registrar en la Cámara de Comercio y ahí me genera un registro. Pero en la marca digital, ¿cómo lo hago? Y eso es una cosa que hemos trabajado mucho en las facultades de marketing, en proliferar ese tema. Cada vez que tú saques una marca, regístrala de una. Pero muchas personas no lo hacen, en parte porque lo desconocen. Es decir, que no hay un castigo, por decirlo de alguna manera, para las personas que usan otros contenidos de otras personas en temas digitales. Si yo no lo hago con la reglamentación de Colombia, que lo hago para contenidos físicos, no. Si lo hago haciéndolo en la Cámara de Comercio, haciendo todo el proceso, sí hay unas sanciones, pero nos falta mucho en ese tema de legislación de marketing digital o de marca digital. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para todos los emprendedores que también nos están escuchando respecto a estos riesgos que tenemos en los espacios digitales? Bueno, lo primero es corroborar, no solamente nacional, sino internacionalmente, una marca. Hacer la corroboración en la Cámara de Comercio de Colombia, hacerlo en la clasificación NISA, que es la clasificación internacional de marcas, y buscar también en Internet, porque muchas veces la clasificación NISA no tiene todas las marcas, y buscar en Internet palabras similares o palabras parecidas relacionadas a la marca. Eso en primer lugar. Ya cuando se tenga esa comprobación, registrar la marca. Registrarla acá o registrarla en el país donde se vaya a realizar, porque lo que pasa con los negocios digitales es que mi negocio puede ser de acá, pero yo puedo vender al mundo. Y ahí es donde yo puedo generar problemas. Listo. Ya para finalizar, ¿qué papel jugarán los derechos digitales y los derechos de autor en la educación del futuro? Mucho. Porque los derechos digitales van a ser los derechos que van a trascender en los próximos años para nuestra comunidad que viene en este mundo digital. Nuestras nuevas generaciones son más digitales que físicas y ahí es donde los derechos humanos en la parte digital van a ser fundamentales y van a ser importantes. Educarlos, que ellos aprendan y conozcan sus derechos digitales va a ser fundamental. Si no hacemos esta educación, va a ser muy difícil que
se respeten estos derechos fundamentales. ¿Conoces de pronto alguna iniciativa, programa que esté ya en la lucha de esta implementación de respeto de los derechos? Aquí hay la Organización de Derechos Digitales que trabaja no solo en Colombia, sino trabaja en América Latina. Hay una organización en España que también trabaja el tema de derechos digitales. Universidades están trabajando programas de posgrado y próximamente de pregrado en temas de legislación del derecho digital. Hay organizaciones que ya están interesadas en ese tema, en especial ONGs, universidades y escuelas de pensamiento. Bueno, muchas gracias, Davis, por compartirnos, por acompañarnos y por darle a conocer todos estos conocimientos a la audiencia. Llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer por haber aceptado nuestra invitación. Esta conversación ha resultado muy provechosa e ilustrativa y esperamos contar contigo en otros espacios. Muchas gracias. Quisiera cerrar pidiéndote que nos sugieras un libro, quizás el que estás leyendo, y que nos permita desconectarnos o conectarnos con otras realidades. Uy, qué pregunta tan bella, qué pregunta tan interesante. ¿Qué libro les recomiendo? El último que leí fue sobre violencia en Colombia, de Jerónimo Ríos, pero pues es un tema mucho más académico. Pero que me haya gustado, hablando de nuestra Premio Nobel de Literatura, les recomiendo Las clases de griego. Es un libro hermoso que leí este año y que tiene que ver con el tema de educación. Entonces, les recomiendo ese libro. Ese libro es maravilloso y entendí por qué ella fue ganadora del Premio Nobel de Literatura. Listo, muchísimas gracias. Okay. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que las sensibilizaciones y los cursos, si están interesados, que nos acompañe algún profesional o algún asesor, los pueden consultar en www.ciberpaz.gov.co. Hasta la próxima. Ministerio TIC